capítulo número 2. El domingo estuvimos haciendo una introducción, hermano, sobre los dones del Espíritu Santo. Y pues los que vinieron recordarán. Y la palabra del Señor la vamos a leer como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Bienvenidos nuestros amigos, nuestras amigas también que el día de hoy pues están con nosotros. Es un privilegio y un honor poderles tener acá. La palabra del Señor dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Tome su asiento, hermano. Bien, hermanos, hemos llegado al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en este pasaje hemos visto, hermanos, cómo en el capítulo 1, donde estábamos terminando, el apóstol Pablo echó a las suertes, y hablamos bastante acerca de eso, de que las cosas de Dios no son, hermanos, como un acto de buena suerte, sino que hay un llamado que Dios da. Amén. Pero ahora, hermanos, empezó el día de Pentecostés. ¿Qué es eso? Porque muchas personas le llaman Pentecostés al hecho de que el Espíritu Santo haya venido, y no es así. El día de hoy, porque de eso se trata esto, estudiar la palabra de Dios y qué significa en el contexto de los judíos. Hermano, Pentecostés es una palabra griega, es decir, Pentecostés es una palabra que quiere decir 50 o 50. Quiere decir, hermano, que ese día, desde el día en que el pueblo de Israel sembraba frutos, y recogía, los frutos, desde que el pueblo israelita comenzaba a tomar el trigo, a tomar, hermanos, todas las semillas, todos los frutos de la tierra, que eran las fiestas de las primicias. Después de esa recolección, Israel pasaba 50 días para poder llevar a esta fiesta. Y esa fiesta era dándole gracias a Dios por todos los frutos que ellos habían obtenido. Y yo creo que todos nosotros nos asociamos a esto, porque de todo lo que tomamos de la mano de Dios, nosotros le damos al Señor, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, esa fiesta de los 50 días después, la de Pentecostés, es la que se estaba celebrando y la gente llegaba. Es decir, la gente iba y, hermano, quería regocijarse porque esta gente quería alabar a Dios por todas sus cosechas, porque yo creo que cuando recibimos pago nos alegramos, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos cae la remesa, ¿verdad?, del banco o del pago que nos han, de los 15 días que hemos trabajado, nos sentimos alegres y nosotros pues hacemos un acto de celebración, algo así. Por ejemplo, ese día, si no comemos pupusa, mandamos a comprar pupusa. No sé si me estoy dando a entender. Lo estoy haciendo, hermano, de esta manera para poderlo comprender mejor. Entonces, en esa fiesta le daban gloria y honra a Dios por todos los frutos. Pues entonces, habían llegado personas. Y también la Biblia textualmente dice que allí vivían judíos, dice, y después varones piadosos de todas las regiones bajo el cielo. Es decir, que allí había gente, hermano, de muchos lugares que estaban cuando los discípulos estaban en un aposento alto y se habían ido a esperar algo que Dios les había dicho. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No vayan a salir sin que antes haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice. Entonces, los discípulos ya estaban juntos y unánimes. Ahora, ¿qué es lo que ellos recibieron? Hermano, lo que los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban recibiendo la autoridad
y el poder para sanar. Porque vemos a un Pedro que estaba a la cara y corona, pero después de que esto pasó, vemos a un Pedro que se levanta, hermano, con una autoridad. Porque cuando el Espíritu Santo está en uno, hermano, uno no ofende. Cuando el Espíritu Santo está en uno, uno habla cosas diferentes. Cuando el Espíritu de Dios está en uno, el Espíritu lo hace prudente a uno. Y hermano, yo, por ejemplo, era una persona súper miedosa para exponer. Cuando mis compañeros me decían, bueno, va a pasar el grupo fulano de tal, Mengano, Sultano, y ahí iba yo en medio. Y la cosa es que a mí me temblaban los pies porque yo iba a hablar en público por primera vez. ¿A cuánto les pasó? Todos. Y yo sentía, yo quería que terminase ese momento y se me olvidaban las cosas que decía porque lo hacía en lo humano. O sea, pero cuando nosotros venimos a Cristo, como que, oye, no como que, sino que Cristo comienza a darnos una sabiduría por el Espíritu que hablamos bien diferente a como antes hablábamos. Y Él nos empieza a educar. Y Pedro recibió ese poder de Dios en este Pentecostés. Y vamos a leer el texto, el verso 1. Cuando llegó ese día, Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias, estaban todos unánimes juntos. Y oiga, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El bautismo del Espíritu Santo representa la plenitud de la llenura de Dios en nosotros. Ahora bien, levanten la mano todos los que son cristianos, los que ya aceptaron a Jesús como Señor. Va, ok, bájenlo. Ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? Porque en otras iglesias dicen que ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que cuando nosotros creímos, porque allí nos sella. Y no es así. Dice que ya vamos a ir viendo nosotros estas partes. Una cosa es ser sellado. Vamos a ir al libro de Efesios, ponga el dedito allí y vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13, más adelantito. Mano, no se oye en la Biblia. Libro de Efesios, capítulo 1. Después de Gálatas está, peor todavía, hermano. Son bien chiquitos. Versículo 13, ¿qué dice? Dice, en Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando venimos a Cristo, y oiga, ya lo hemos explicado en algunos otros mensajes, cuando está predicando el hombre de Dios o la mujer que está predicando en cualquier lugar o en una radio, porque mi papá aceptó al Señor así, en una radio. Estaban, hermano, tirando una palabra poderosa y mi papá estaba pasando un problema bien duro y el Señor lo tocó. Entonces, la cosa es que cuando nosotros creímos y ese día, Señor, ya no aguanto, Señor, me doy por vencido, Señor, ya no quiero vivir esta vida de porquería, quiero que tú, Señor, me cambies y me renueves porque yo ya no quiero esta vida que llevo. En ese momento, nosotros hemos creído por el poder de la palabra y el Espíritu Santo que nos ha engendrado. Y viene el Espíritu, cuando creímos al Señor, nos pone un sello como propiedad de Dios. Yo no sé, pero yo soy el único emocionado, usted. O no lo andan ya, se les cayó el lotín. Pero dice la palabra de Dios que cuando venga el anticristo pondrá su nombre sobre aquellos que sigan su régimen. Aquellos que acepten, hermano, el señorío del anticristo, llevarán el 666 escrito en sus frentes. Y eso, hermano, él lo copió de alguien mucho más poderoso y más grande. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sellado a nosotros como propiedad del Señor. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros creímos y levantamos la manito o aceptamos al Señor de la manera que lo hayamos hecho, porque yo conozco gente que bola lo ha hecho, pero allí en ese momento el Espíritu ha entrado y quita hasta la zumba, la goma, todo lo va. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí, varones? El Espíritu Santo donde entra, hermano. Una vez una muchacha, hermano, vendía su cuerpo allá, hermano, por la avenida, allá en San Salvador.
Yo sé que los muchachos no entenderán esto, pero hermano, allá por la avenida, allá por la Constancia, hay muchachas prostituyéndose. Y esa muchacha un día iba a trabajar como siempre, a vender su cuerpo. En ese momento, hermano, ella iba pasando por una iglesia donde el poder de Dios se estaba moviendo. Y ella empezó a sentir una atracción. Y esa atracción es el Espíritu de Dios que la estaba llamando. Hermano, y ella empezó a sentir eso. Y dice que entró a ese lugar, oía los cánticos, la unción que se derramaba. Por eso los que dirigen, hermano, llenos del poder de Dios también. Amén, hermanos. Y la cosa es que, hermano, hubo una gloria de Dios y el hermano estaba, hermano, predicando la palabra y ella lloró y creyó al Señor, pero se salió a la hora del llamado. Y cuando ella se fue, llegó a los lugares, a las habitaciones donde ella estaba trabajando y iba a disponer a trabajarse, y llega un cliente y ella comenzó, hermano, cuando iba ese cliente a quererse quitar la ropa, pero algo le decía que la hacía sentir sucia, algo la hacía sentir mal. Por eso, hermano, el que ha nacido de Dios, esa persona ha sido marcada por el Señor y, hermano, no se siente bien pecando. Esa persona, hermano, no se siente bien haciendo lo que a Dios le deshonra. Amén. Y esa mujer, hermano, todavía no había levantado la mano, pero ella dice que empezó a llorar y empezó a llorar. Y el cliente que estaba allí, ella vino y se agarró su vestido, agarró su vestimenta, sus zapatos y se fue a meter a la iglesita esa, hermano. Y cuando llegó allí le explicó al pastor y le dijo: hija, le dijo, usted ya fue sellada por el Señor. Hermano, el Espíritu Santo entra donde Él quiere para traer a los suyos. Por eso no debemos menospreciar a nadie, cualquiera sea el pecado en el que haya caído, porque Dios es poderoso para levantarlo. Ahora, una cosa es que Dios me selle y me haga propiedad suyo, y otra cosa es que el Espíritu de Dios me llene. ¿Estamos? Ahora, yo quiero que vayamos, hermanos, otra vez a la palabra de Dios. Vámonos a Juan, capítulo 20, verso 21. Atrás de Hechos. San Juan 20, 21. Apunémonos, hermano. Esto está bendecido, va a estar bendecido. Pero queremos tener una buena introducción respecto a este tema. San Juan 20, 21. 2 páginas de su Biblia atrás de Hechos. Y ahí lo tiene. La palabra del Señor dice así. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo? Otra vez, ¿verdad? Paz a vosotros. El Señor se les aparece a los discípulos, hermano. Paz a vosotros. Como me envió, ¿quién? Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero ¿qué es lo que pasó? Pregunto, ¿era aquí el aposento alto? ¿Era el día del Pentecostés aquí? No. Aquí es cuando Cristo resucita y estaba aquel Tomás que decía que hasta que yo no meta mis dedos en los agujeros de donde estaban sus clavos, yo no creeré. Pero entonces, oiga esto, en ese momento se les aparece el Señor y el Señor les dice, reciban el Espíritu. Ahí el Señor, hermano, los estaba sellando, lo que ya leímos en Efesios. Pero ¿qué es lo que estamos hablando en Hechos 2 entonces? En Hechos 2 es el poder y la autoridad y la llenura del Espíritu Santo para que usted pueda servirle a Dios en su obra. Oiga, a Dios no se le puede servir en la carne. A Dios, hermano, usted no va a enfrentar endemoniados en la vil carne. Por eso es que cuando pasan esas situaciones, muchas personas lo que hacen es, yo me aparto y me hago el loco y el de los panes, pero yo allí no voy. ¿Por qué? Porque saben cómo están sus vidas. Estando lleno del Espíritu Santo, hay una autoridad superior en nosotros. Estando lleno del Espíritu Santo, hermano, las cosas cambian alrededor de nuestras vidas. La gente que está alrededor de nosotros enfermos comienza a sanar. Las personas, hermanos, que tienen problemas comienzan a recibir bendiciones, porque Dios escucha a aquellos que están llenos de Dios. Una vez en cierto momento un pastor, hermano, que yo conozco, ese siervo, debajo de un piano, recibió la investidura del Espíritu Santo. Una llenura con la cual, hermano, ese tipo, hermano, venían corriendo los endemoniados y en el nombre del Señor, alto ahí, y caía, y ahí eran liberados, allí nomás. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llena a alguien, hay una autoridad, hay una capacidad terrible y poderosa en esa persona que lo posee. Yo no sé si usted se emociona. Yo no sé si usted, hermano, quisiera tenerlo,
Pero yo, cuando yo, hermano, comenzaba mi vida cristiana, a los 15 años, yo oía que unos eran llenos, otras personas eran quebrantadas, lágrimas, hermanos, caían al suelo. Y yo veía que hablaban en otras lenguas. Y, hermano, yo veía cómo endemoniados se subían a la torre de la radio de la iglesia donde yo iba. Hermano, y en ese momento diáconos subían y solo los tocaban y los agarraban. Y, hermanos, cuando bajaban, empezaban a orar por ellos y se iban para la gloria de Dios. Pero yo dije, Señor, algo diferente hay en esta gente. Y yo quiero esa cosa diferente. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ser frívolos, a ser personas, hermanos, vacías, secas, sin nada de Dios. Y eso es lo que el diablo hace. Por eso es que el enemigo trata la manera de que nosotros nos enfrasquemos en nuestros celulares, para que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo viendo Facebook o viendo las redes sociales, Instagram, y algunos que yo no entiendo, sinceramente, un cristiano que hace TikToker. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y ve cómo el diablo los pone a bailar allí y haciendo TikTok. Yo no entiendo eso. Cuando realmente nosotros lo que hacíamos éramos, veníamos a los ayunos, veníamos a las vigilias, llorábamos. Hermano, habían meses, a veces hasta años suplicando a Dios porque el Espíritu Santo viniera y nos hiciera alguien diferentes y nos hiciera gente que revolucionara nuestras colonias y nos convirtiera en jóvenes, hermanos, que impactaran al mundo. No había tales de otra cosa. Nuestros pensamientos eran solo el Espíritu Santo. Y es lo que tenía la iglesia del libro de los Hechos. Ellos querían la llenura de Dios. Yo he visto cosas, hermano. Yo he visto una niña que se estaba muriendo y esa noche llegaba esa noche se moría, hermano. Se moría porque se moría. Y yo conozco a los padres y ellos van a venir a vivir por acá y ellos pueden testificar de eso. Esa niña se moría ese día. Esa niña, hermano, estaba pero extremadamente mal. Y en ese momento, hermano, mandan a un grupo de personas llenas del poder de Dios. Personas, hermanos, que venían de orar, de ayunar. Y, hermano, le ponen las manos a la niña en el nombre de Jesús. Y dice que, hermano, no dice, yo lo vi. Y le dijo, niña, en el nombre del Señor tú vas a ser sana. Y el Señor le revela por palabra de sabiduría. ¿Vinieron el domingo? Palabra de sabiduría es cuando Dios comparte su conocimiento de las cosas que van a pasar en el futuro. ¿Verdad que sí? Y le da palabra de sabiduría y en esa visión la hermana ve cómo la niña tenía un pan en la mano. Y cuando la hermana, hermano, nos fuimos para la casa tipo 9 de la noche y nos fuimos unos para los mangones, otros para la finca, el casco de la finca. Al siguiente día esa hermana llegó a visitarla y esa niña estaba con un pan en la mano y no se lo habían puesto porque ellos no sabían a la hora que iba a llegar. ¿Y sabe qué? No habían celulares ni WhatsApp para decir voy a llegar. Era Dios revelando, era Dios actuando. Pero ¿qué había en esa gente? La llenura del Espíritu Santo. Ellos no se preocupaban por otra cosa más que ser llenos de Dios. La solución para tanta gente que está destruida y hecha pedazos en este mundo, somos la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia no brilla, si la iglesia no pide, si la iglesia no es llena del Espíritu Santo, somos cuentos de barro y nada más. Hemos dejado de ser. Jesús dijo estas palabras: cuando la sal pierde su sabor, para nada sirve más que para tirarla y que los hombres la pisoteen. Eso se ha convertido la iglesia hoy en día, en algo que la gente pisotea y ya no cree. ¿Por qué? Porque ya no hay poder, porque ya no hay autoridad, porque ya no hay, hermano, una entrega, ya no hay una llenura, ya no hay una santidad, ya no hay una búsqueda de Dios. Y no he venido a regañarlos. Quiero decirles, hermanos, que este es el momento donde Dios nos está diciendo, levantémonos, porque señales el Señor nos está dando, terremotos por todas partes del mundo. El Señor está anunciando de muchas hambres que vienen en camino. Y muchos de ustedes pueden reírse. Ríanse si quieren, pero vienen situaciones muy duras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 24, si les están ofreciendo créditos, créanme que vienen unas situaciones de precaria, unas situaciones de escasez económica terrible, y los bancos se van a afianzar quitando vivienda y lo que sea necesario. Pero la iglesia ha perdido su sabor. Pero estos hombres, dice la Biblia, que ellos estaban llenos. Y mire cómo estaban, versículo número 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice el verso 2, donde estaban sentados. ¿Y qué pasó? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Búsquenlo en YouTube, Gigi Ávila. 50 segundos, un endemoniado era liberado. Que hemos pasado 3 días, hermano.
luchando, orando, pidiéndole a Dios misericordia. Pero ese hombre en 50 segundos libera a un endemoniado. Pero cuando su familia habla del testimonio de qué es lo que él hacía, ese hombre vivía en ayuno y en santidad. Ese hombre no sabía que era otra cosa más que leer la palabra y buscar el rostro de Dios. Ese hombre tenía ampollas en sus rodillas a causa de orar al Señor. Y por eso, cuando él se levantaba a hablar la palabra o en alguna campaña, el Señor estaba a la par de él. Pregunto hoy, ¿está el Señor a la par de nosotros como iglesia? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero oiga lo que sigue diciendo el versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, dice varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En cierta oportunidad también, hermanos. Y aquí está mi tía, creo que ahí está mi mamá que puede dar testimonio. Mi padre recibía unos ataques horribles espirituales. 10 de la noche en punto se oía el golpe en las láminas de nuestra casa. Era un ataque directo a él. Él temblaba y se embozaba. Un hombre, y se embozaba del miedo. El Señor comienza a hacerle ver a un hermano, que se metan en oración, que se metan en ayuno. Pasaron 15 días en ayuno esa gente. Y en una construcción por allá encontraron a mi primo y le dijeron, mira, fíjate que dice el Señor, que a mí, así me ha dicho el Señor, que vos tenés un caso en tu familia de algo difícil, tipo demoníaco. No, le dijo, yo no sé de nadie, y se vienen. Cuando se viene por acá empezó a preguntarle y detectó que era mi papá. Y volvieron al trabajo, a albañilería, y allí se encuentran. Sí, es cierto, ya confirmé, es mi tío. Hermano, si usted quiere, búrlese. Si usted quiere, no crea. Si usted quiere, sea escéptico. Pues de todo hay, ¿no? Pero yo lo vi con mis ojos. ¿Y de qué otra manera lo va a ver? Me diría usted. Pero yo pude ver eso, hermano. Sentíamos un tufo a azufre en ese lugar donde mi padre estaba siendo liberado y mi padre pedía agua y pedía agua y pedía agua porque se sentía que se estaba quemando por dentro, porque mi padre puso sus pies donde no debía, jugó con fuego. Por eso quien está jugando con fuego, cuidado. Pero lo que le quiero decir es que esa gente venía llena del poder de Dios y la unción del Señor. Desde el año, hermano, desde hace 20 años que eso pasó, hasta este momento ya no se ha vuelto a suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene autoridad para poder echar fuera demonios. Le damos palmas a Él, hermanos. Él es el único por el cual son echados fuera todos los demonios. Ahora, Jesús dijo, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? Arnaldo Torres se llama ese hermano. Un pastor que ya está a punto de ser enterrado, hermano. Ya casi se va nuestro hermano. Unos mensajes poderosos. Pero una niña de 13 años lo ganó para el Señor. Una niña de 13 años. Él dijo estas palabras. Su voz no era alta. Su voz no era impactante. Pero esa niña tenía algo. Estaba llena del Espíritu Santo, le dijo él. ¿Y cómo es que una criatura de 13 años pueda ser llena del Espíritu Santo? Lo buscó, hermano. Busquen a Paul Washer, ya en inglés, ¿verdad? Se escribe Paul Washer, búsquenlo. Ese hombre le dijo a Dios, Dios, muéstrate. Yo quiero, Señor, sentir tu gloria. Yo quiero ser lleno de tu poder. Yo quiero ser testigo de tu gloria. Y dice que ese hombre agarraba piedras y las tiraba al cielo, tirándoselas a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que las piedras no llegaban más que a la fuerza que él, ¿verdad? Y la gravedad las traía para abajo de regreso, ¿verdad que sí? Pero Dios vio el gesto que él le hacía. Él le decía, yo quiero verte. Señor, revélate. Señor, déjate ver. Yo te deseo, te necesito. Mucha gente no le importas. A mucha gente le importas poco. Hay gente que te odia y no te quiere. Pero yo te amo. Revélate. Lléname de ti. Y hermano, dice que esa noche él vino. Y desde que él vino, él dice claramente en sus prédicas, Cristo, el Espíritu Santo, es más real
que a ti que te estoy viendo y te puedo tocar, dice, en su vida. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo no tiene palabras para explicarlo. Pero el diablo nos ha dormido mucho. Y mire lo que sucedió en el versículo número 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó? La gente oyó, hermano. Dice que se oyó un estruendo y toda la gente que había llegado a esa fiesta de Pentecostés escuchó y dijeron, ¿y qué pasa donde los hermanos? Hermano, ¿qué sucedería si aquí la gloria de Dios comienza a llenarnos a todos? Si el Espíritu Santo le da dones de sanidad a algunas hermanas. ¿Qué sucedería si aquí, como dijimos el domingo, el Señor levanta paralíticos? ¿Qué pasaría, hermano, si en este lugar el Señor restaura matrimonios, restaura hogares? La gente va a venir a ver qué está pasando aquí. Así como acá, en Pentecostés. Y dice que hecho ese estruendo, la gente salió a ver. Y dice que comenzaron a ver el milagro. ¿Cuántos pueden hablar en inglés? Ya somos 2. Francés, solo en la mañana, ¿verdad, hermanos? Con pan. Ruso, tampoco. Hindú, menos. Pero esta gente empezó a hablar en otras lenguas. Las lenguas eran lenguas naturales. Pero ¿cómo las aprendieron? Si, hermano, a mí me han querido meter inglés y mi jefa, aprende Carlos, anda a una escuela, anda a una academia, Carlos, y yo no quiero aprender inglés, no me gusta. Primero porque unos dicen, come on, otros come on. Entonces, bueno, ¿cómo es come on o come on o come on? Yo no entiendo, no me ponen de acuerdo, entonces, ¿por qué voy a aprender eso? Mejor vení, te digo, ¿verdad que sí? Pero lo que le quiero decir es que los que estaban en esa casa estaban llenos del poder de Dios. Y hermano, el milagro grande allí fue que el Espíritu Santo les hizo hablar en otros idiomas. Idiomas que ellos no podían. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu, hermano. Y allí no se mete nadie. Y mire lo que sigue diciendo el texto. En el versículo número 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermano, y van viendo a uno que ese era pescador. Las redes ahí las tenía. Porque cuando Jesús, hermano, murió y fue sepultado, ellos se fueron a pescar. Pero ¿cómo usted viene y encuentra a Carlos Alberto, bachiller, y le encuentra hablando en lenguas rusas? ¿Y dónde aprendió? Él. Porque dice que cada uno le oyó hablar en su propia lengua. Los milagros del Espíritu Santo son grandes, hermano. Pero la cosa es, ahí se va a estar usted. Hoy voy a esto yo. Ahí se va a estar. Va a seguir igual como está. Fíjate, hermano, que yo vengo a la iglesia, yo me siento y yo digo a cantar, pero yo no siento nada. Y así se va a quedar. Yo cuando predico, la gente se me duerme. Algunos están dormidos ahorita. No. Fíjate, hermano, que cuando yo voy y predico en la célula, nadie quiere ir. Pero ya te preguntaste si ya estás llena del Espíritu Santo, hermana. Ya se preguntó si usted tiene la autoridad del Espíritu Santo para predicar, hermano. O se ponen así, hermano, la vida es como la serie de Netflix, ¿verdad? Aquella donde sale fulano. ¿Ya la viste? Sí, ya estamos en la onda. Eso no es Dios. Dios es cuando hay corazones que ya no dan para más. Cuando hay gente que por sí misma cree que no puede cambiar. Y es cierto, se lo digo, se lo voy a gritar. Usted no puede cambiar. Usted no puede cambiar. Ustedes no pueden cambiar. Pero hay uno que sí les puede cambiar. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Damos palmas a él, hermano. Eso, hermano, es poderoso. Pero hay que buscarlo. Y oiga, hay que pagar un precio. El sábado va a haber ayuno de mujeres. Hay gente que tiene enfermedades. Y van a pagarle a los médicos. Y van a decirle a la gente, ¿verdad? Decirle, mire,
oren por, mire, yo pago lo que sea, mi familia está en Estados Unidos. Tu familia puede estar en Estados Unidos, tu familia puede estar en Arabia Saudita, donde se maquila pisto hasta decir ya no, pero si Dios no interviene, no va a pasar nada. Pero una cosa sí te digo, tú buscas a Dios y lo vas a encontrar, porque dice la palabra del Señor, aquel que me busca, me va a encontrar, dice el Señor en Proverbios. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Y esta gente, hermano, no llegó a la iglesia a hacer cualquier cosa. Cuando yo me senté ahora que venía el Señor, yo sé que todos los que hemos venido, no venimos a ver quién vino, sino que hemos venido a adorar tu nombre, le dije yo. Y entonces en ese momento, hermano, la gloria de Dios comienza a moverse. Yo le digo, Señor, vamos a la iglesia a adorar tu nombre, a buscarte a ti. Y yo sé que algo tú vas a hacer. La gente que está ya desesperanzada, hermano, yo ya le pedí a Dios bastantes veces, es que yo ya le pedí al Señor que cambie mi hogar, yo ya le pedí al Señor que cambie a mi esposa y no cambia, ya le pedí al Señor que Él cambie a mis hijos y siguen más de rebeldes, más burros se me han hecho. Honren a sus padres, porque si no, Dios los va a matar, así dice la Biblia. ¿No dicen amén? Sus días serán acortados, dice. ¿Qué significa? Los voy a matar. Pero cuando usted se encuentra con ese no puedo, imposibilidad de todo, hay uno que sí lo puede hacer. Él. Yo lo conozco, yo sé quién es él. Yo ya le he dicho a él, te cambio todo lo que tengo, todo, por ti. Vayan a buscar una alabanza. Se llama Te Deseo, de Marco Vidal. Él dice que mis tesoros han perdido todo su valor, porque él tenía pisto. Pero dice que ahora han perdido todo su valor y todo su sabor. Y él dice, porque he probado de Jesús. O sea, ya lo probó. Y el que prueba a Jesús, hermano, el que prueba a Jesús, nada de este mundo lo va a satisfacer. Porque Jesús es el clímax de lo que el hombre, hijo de Adán, puede llegar a obtener en esta tierra. Si Jesús no le funciona, usted ya está en el infierno. Yo ya estoy en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús es la única fuente inagotable de vida eterna. Y si no funciona Jesús, estamos perdidos. En cierta oportunidad, una persona que creyó a Dios, predicó su palabra, ahora en Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo? ¿Quién puede cambiar del alcoholismo? ¿Quién puede cambiar un drogadicto? Y si Cristo no me funciona, ¿me voy a terapias para drogas? No puedo. Porque Jesús es el todo. Y el Espíritu Santo es el único que puede, hermano, cambiar nuestro entorno y nuestra atmósfera. Para ir finalizando ya casi, hermano. ¿Qué sucede con eso de hablar en lenguas? Porque yo le voy a decir, entra usted a las iglesias hoy en día y oiga esto, y ahí me disculpan, solo le voy a hacer un ejemplo, como un drama. Así va. Está bueno. Y hermano, parece allí como que fuera el carnaval de San Miguel. Así. Y allá, no, y allí todos echando el merengazo, hermano. Cuando Jesús se paró delante de todos y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y mi Biblia dice que mi Dios es un Dios de orden. Cuando el Espíritu Santo realmente ha llenado a una persona, hace lo que la Biblia dice. Porque estos que estaban aquí estaban sentados. Sentados, ¿verdad? Así leímos el verso 2. Pero hoy no. Hermano, yo vi un video donde uno, dice pastor, va y hermano, mete las manos debajo donde está, hermano, la ropa interior de la hermana y se le quita la ropa interior. Sí, así es, que el Señor reprenda eso. Pero la cosa es que ellos han recibido, han sido revelados. Y hermano, cuando el Espíritu Santo ha llenado a una persona, ¿sabe qué es lo primero que tiene esa persona? Amor de Dios. No amor tolerante. Amor de Dios. Porque el amor de Dios se refleja aún cuando señalamos lo que está malo. Amén. Pero oiga, Primera de Corintios 14:1, por favor, vamos adelante. Primera de Corintios 14:1. ¿Qué sucede cuando alguien habla en lengua?
¿Ya lo tiene? Primera de Corintios 14:1. Dice así. 14:1 dice, seguid el amor y procurad, ¿qué cosa? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hermanos está hablando en lengua? Está edificándose a sí mismo. Lo vimos el domingo claramente y ampliamente, ¿verdad que sí? ¿Me voy a burlar de alguien? No, él sabe lo que él está platicando. O sea, no él, sino el Espíritu Santo está recibiendo lo que él está hablando porque el mismo Espíritu se lo ha dado. El que habla en lenguas no edifica a la iglesia, se edifica a sí mismo. Y como es, hermano, mire, una vez un hermano diácono no quería pasar al frente porque estábamos orando por la llenura del Espíritu Santo y me dijo, ya lo intenté, me dijo. Ya le pedí muchísimas veces a Dios y no me llena. Vamos, hermano, pero yo andaba con una gran fe, hermano, porque yo me acuerdo que ayunábamos con todo. Hermano, estábamos en el fuego de Dios, éramos bichos, por eso jóvenes, ahorita es el tiempo. Y hermano, comenzamos y empezamos a orar. Hermano, ese muchacho teníamos 15 minutos de estar orando cuando empieza el Espíritu de Dios. Yo sentí un fuego de Dios cayendo y una unción y una paz que rodeaba todo el lugar. Y ese muchacho comenzó a hablar en otras lenguas. Y él lloraba y él lloraba. Y hermano, yo lo solté, dije yo, ya estuvo, ya. ¿Y yo qué estoy haciendo allí poniéndole manos ya? Si ya lo tocó el que lo tenía que tocar, hermanos. El Espíritu Santo. Y ese muchacho lloraba y lloraba y lloraba. Y hermano, cuando terminó todos nos levantamos, nos fuimos, los servidores nos pusimos allá atrás. Y cuando, hermano, se levantaron, ese muchacho estaba llorando todavía arrodillado adelante. El Espíritu Santo lo había llenado. Y ahí para adelante las cosas cambian. Una cosa es que yo acepte a Cristo, tome mi Biblia, la lea, lleve una vida de devoción y venga a la iglesia. Pero otra cosa es cuando yo, aquello que acabo de describir, más la llenura del Espíritu Santo, ¡ay Dios! Porque el Espíritu de Dios hace cosas tan grandes como agarrar a una persona, desaparecerla de aquí y aparecerla en otra parte. ¿Ah? ¿A dónde está? En la Biblia. Veámoslo. No, ya vamos a llegar por allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 7 y 8, donde Felipe. Solo se los adelanto. ¿De qué más tiene poder el Espíritu Santo? De tener a personas tan malcriadas como nosotros. Dígame. Aquí sentados. Pero hermano, la gente estaba atónica. Y el hablar, como dijimos acá, en otras lenguas es una señal a los amigos. Vamos al libro allí al versículo 20 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 14:20, que recién visitábamos. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura así. Hermanos, no seáis ¿qué? Niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. En la ley dice, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, hermanos, son una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por eso es que usted ha visto que cuando una hermana o un hermano está hablando en otra lengua y va a dar una profecía, los diáconos se ponen en pie y ellos ven que todos guardemos reverencia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que va a hablar a la congregación. Lo que está recibiendo esa hermana es un mensaje en una lengua extraña de parte de Dios, que solo Dios la conoce y ella la interpreta, no la traduce, la interpreta.
¿Ya? Y cuando ella la interpreta o él la interpreta, empieza a dar el mensaje a la iglesia para lo que estudiamos el domingo. ¿Se acuerdan el domingo? Exhortación, edificación y consolación. Son las tres cosas que una profecía debe de llevar. Si una profecía va para destruir, no es de Dios. Porque si va a exhortar, señala y uno siente, sí, Señor, fuiste tú. Aunque sea leñazo. Pero yo he oído gente, hermano, que le saca las chivas al sol a otras personas. Y yo digo con todo el respeto del mundo, si Dios a mí me regalara un don de eso y me lo hiciera ver de que alguien está mal, yo voy y como dijo Jesús, ve tú y estando tú y él, ¿cómo? A solas, ¿verdad que sí? Repréndele, pero Dios no humilla a nadie. Porque así como nosotros somos buenos para humillar a la gente, así nos va a humillar Dios a nosotros. Así lo va a hacer Dios. Entonces yo por eso, Dios me dice, un ejemplo, me da el Espíritu Santo viene y me da el don de palabra de sabiduría, que es que Dios comparte su conocimiento de lo que va a pasar más adelante. Si yo en eso vengo yo y tengo una visión, orando, por supuesto, ayunando, buscando de Dios, y ahí me da una visión el Señor de una persona que está mal, ¿qué hago yo? Hermanos, préstenme el micrófono, por favor. Sí. Quiero decirle, hermano, que usted, dice el Señor, porque va que encanta eso a la gente. Yo, como soy humano, pecador, y me ubico, y sé que puedo fallar, mejor lo que hago es, Señor, si tú me lo diste, amor. Si es mujer, vamos a la casa del hermano y visitemos. Hermana, fíjese que esto, en una visión lo vi. Y yo he visto gente que ha llorado y diciendo, sí, hermano, es cierto. Dios lo está mostrando. Qué bonito, fíjese. Pero no anduvo necesidad de andar humillando a la gente en público. No hubo, porque el Espíritu Santo no es así, hermano. Si el Espíritu Santo llega a ese extremo, cuando ya nosotros de verdad no reaccionamos, igual que David, tú lo hiciste en lo más secreto de tu cámara y no lo has querido confesar. Y si lo confesaste fue porque yo te mandé profeta, no porque ahí lo tuvieras. Así es que si tenemos algo, hay que confesarlo. ¿Y qué es lo que vamos a aprender ahora? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Así, mire, porque yo he visto en las iglesias así, hermanos que llegan, se sientan y todos los músicos gozándose y todo, y ellos así, bien doblados. Pero ¿qué es lo que pasa? No somos llenos. O hemos perdido el nivel. Y usted nunca lo ha perdido. ¿Cómo no? Y me ha afligido y he llorado. Yo he llorado con gemidos indecibles, diciéndole, Dios, perdóname, si algo de verdad yo te hice muy mal, perdóname, Señor, pero yo te quiero sentir, pues. Yo no quiero solamente que me cuenten de que alguien sintió a Dios y o que alguien oyó que otro había sentido a Dios. ¿Y a mí qué me interesa? ¿De qué me sirve que yo sepa que el hermano, él me siente a Dios? Yo me gozo, ¿verdad que sí? Pero ¿a mí de qué me edifica eso? ¿Quién tiene que sentir a Dios? Diga conmigo, yo. Y si no, hay que buscarlo. Ayuno de Facebook, ayuno de chats, ayunos. Y empezar a buscar su rostro. Y decirle, Señor, estos 120 fueron llenos. Y hermano, de allí para allá, en el siguiente pasaje que vamos a ver, van a ver cómo se para bonito Pedro. Pedro me imagino que ve la moneda y le pega una gran patada y dijo, bueno, ahora sí, en el Espíritu Santo empieza ese hombre, hermano, a hablar con el fuego de Dios. Usted le dijo a mi papá, un hombre allá por Jayaque, un predicador, esto y esto y esto y esto estás viviendo y esto te está pasando y esto y esto y esto. Y dice que mi papá llorando. ¿Quién estaba en ese hombre? El Espíritu Santo. Y él no es juguete. Él no es juguete. Por eso
busquémoslo. Vamos a orar. Cierre sus ojos.